Señores, la inflación se acelera. El gobierno no tiene un plan antiinflacionario sin lugar a duda. El dólar oficial atrasa, no copia a la suba de la inflación. El Banco Central subió la tasa por ¿Otra tercera vez? vez en el año, sí. La iliquidez complica el dólar blue. El gobierno para combatir la inflación solo sabe reprimir acciones empresariales, imponer regulaciones, cerrar ventas al exterior, imponer precios cuidados, lista. Ahora convocaron a esta gente para el abastecimiento. Nadie habla en el gobierno de producir mayores cantidades ni bajar los costos unitarios. No se habla de generar un clima de negocios que permita expandir las ventas, ni en el mercado interno ni en el mercado externo. Tener un precio atractivo para vender en el exterior. No se habla de esto. El gobierno solo piensa en buscar chivos expiatorios. Y en este contexto emerge su escasa capacidad, a mi modo de entender, de este problema inflacionario. Bueno, pero para hablar más precisamente lo hemos invitado al doctor Adriano Mandolesi, que es licenciado en Economía, consultor económico, analista de mercado de granos y colaborador de políticas públicas de la Fundación Libertad y periodista económico. Es un placer escucharlo. Hola Adriano, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por el llamado. Hola Adriano. Bueno, Adriano, explayanos un poquito sobre qué es lo que está pasando en este momento con la inflación y cómo ves este panorama. Te lo resumo, si te parece, con una frase que Dale. tiene que ver con el anuncio del presidente del día viernes, donde se generaron falsas expectativas, se observa la misma confusión de siempre y se anunciaron medidas, y se anunciaron medidas entre comillas, que huelen a viejo. Ese sería un resumen de lo que ocurrió el día viernes y lo que vimos también en estas primeras jornadas de la semana. Sí. Hay un estado de situación que, como bien lo describiste, muestra una inflación que está prácticamente en un piso más elevado. Lo habíamos hablado la última vez que conversamos al aire. Sí. Ojo que se viene un aumento de la inflación y termina ocurriendo. Estamos en una inflación del 4,7 de febrero, dato confirmado, 52,3% anualizada, pero los datos de alta frecuencia de marzo ya indican que la inflación piso es del 5,5%, o sea, un escalón incluso por arriba. Y los datos proyectados para lo que sería abril y mayo también indican suba de precios en estos guarismos, o sea, tenemos una inflación piso anualizada del 60%, Argentina va hacia un aumento fuerte de la nominalidad. El gobierno, en lugar de tomar cartas en el asunto, a la hora de proponer medidas de política pública concretas, como bien señalaste, sigue buscando chivos expiatorios y está lejos de poder anunciar un programa de estabilización de precios. Las medidas anunciadas por el presidente para la que él mismo denominó guerra contra la inflación son más de lo mismo. O sea, existen las mismas confusiones que se vienen teniendo desde hace tiempo, como por ejemplo la confusión entre inflación y niveles de precio. Por eso es que el gobierno ataca nuevamente a ciertas empresas, a ciertos sectores, como por ejemplo el rol de los supermercados y de las empresas formadoras de precios, en lugar de, justamente, como bien señalaste, buscar un esquema en el cual se ataquen los problemas de fondo, se busquen mejorar la competitividad, aumentar la oferta de productos. Aumentar la competitividad significa bajar impuestos. Y en esto hay que ser claro. ¿Qué hizo Uruguay? ¿Por qué? Por ejemplo, el gobierno buscó como excusa en esta ocasión la guerra internacional, el aumento de los costos de las commodities, por ejemplo, el precio de la carne, el precio del petróleo o el precio de los granos. ¿Qué hizo Uruguay ante la misma situación de aumento del precio de la carne en los mercados internacionales? Bajó impuestos. Uruguay bajó esta semana impuestos a la carne, bajó el IVA a la carne en forma temporaria. Lo anunciaron hasta fin de año o hasta que se solucione el problema de los precios extremadamente altos en términos internacionales, producto de la guerra o producto del alza del precio de las commodities. A ver, Adriano. Hay que bajar impuestos. Adriano, te hago una pregunta, desazname, decime si estoy equivocado. En este contexto mundial, ¿no estamos en la puerta de decir, bueno, bajemos los impuestos y ayudemos al campo para exportar y volvamos a vender grano y seamos graneros? A ver, nosotros producimos grano y carne en realidad, básicamente. Y con las consecuencias de la guerra y todo esto, tenemos la puerta abierta para poder vender, ¿o estoy equivocado? No, exactamente, o sea, tenemos una nueva oportunidad histórica, porque lo que producimos, es más, te diría, tenemos dos cosas que producimos o que tenemos en abundancia,
una la producimos más, la otra no, y que hoy demanda el mundo y tienen precios altos en términos internacionales. Por un lado, todo lo que tiene con el sector agroexportador, Sí. granos y sus derivados, carne en todas sus dimensiones, y también por otro lado el sector energético, porque claro, señalamos que ahora entramos en una especie de problema de déficit de balanza comercial, porque nosotros importamos energía, importamos gas natural licuado, y por lo tanto, GNL, por lo tanto vamos a tener que pagar unos sobrecostos a tal punto que no sabemos si este invierno vamos a tener o no energía suficiente para poder calefaccionar los hogares y principalmente la industria, pero estamos sentados, más precisamente en la zona de Vaca Muerta, Loma La Lata y toda la zona neuquina, sobre una de las reservas de gas más grandes del mundo. Eso es lo otro que no me cierra. ¿Por qué tenemos que salir a comprarle gas o quedarnos sin gas? ¿Por qué no? A ver, ¿qué es lo que impide que esta gente haga este análisis, que vea esto? Porque date cuenta, no, yo soy un ciudadano de a pie y que no tengo ni la mínima idea de lo que estamos, de lo que es estar en lugares de poder, y uno entiende. Estamos sentados arriba de un yacimiento gasífero. Tenemos grano, tenemos carne. ¿Por qué tenemos el 60% de pobreza y el 50% de hambre? No entiendo. ¿Me entendés? O sea, ¿qué análisis hace? Principalmente porque no tenemos las inversiones necesarias para extraer ese gas, para poder producirlo, para darle valor agregado, para exportarlo. En una época en la historia, parece ahora mentira, pero Argentina exportaba energía. Sí. Ahora somos importadores netos de energía. Sí. ¿Qué cambió en el medio? ¿Qué pasó en el medio? Bueno, regulamos, controlamos precios, fijamos precios internos diferentes a los precios externos. Por lo tanto, la consecuencia de todo eso fue la falta de inversiones, y en algún momento esa falta de inversiones te llevan a que se termine el producto. Es lo que nos terminó pasando. Nos quedamos, matamos a la gallina de los huevos de oro, y lo mismo va a pasar con el campo si no le sacamos el pie de encima. Ahora anunciamos un fondo de estabilización del trigo con el objetivo de evitar el traslado de la suba de precio internacional, el precio que pagan los argentinos de pan. Esa es la excusa. La realidad es que aumentamos del 31 al 33 en los derechos de exportación de aceite y harina, ¿no?, de soja, para financiar este fondo que sabemos y hemos visto a lo largo de la historia, vos corregime si no estoy viendo cierto, que no han funcionado y han fracasado. Y te adelanto más, esta vez tampoco va a funcionar. ¿Por qué? Porque la incidencia del trigo en el precio del pan es realmente muy, muy baja. Por lo tanto, le estamos dando, básicamente, una caja de 400 millones de dólares. Se la está dando el campo, no los productores. A Roberto Feletti, para que discrecionalmente se la dé a los molineros, que van a tener que salir a pagar el precio de harina, de trigo, al mercado interno, ¿no? Y con la excusa de controlar el precio que después se paga para la bolsa de harina, y por lo tanto eso se vea reflejado en el precio de los consumidores que compran pan. Ya te das cuenta que el entramado, la forma de solucionar los problemas es engorrosa, es compleja, es complicada. Bueno, por eso es que no va a funcionar. Y nuevamente lo que vamos a ver es que la presión tributaria se termina perdiendo toda esa masa de fondos en las manos de vaya a saber quién, pero nunca se ve la solución concreta en el bolsillo de los argentinos. Por el contrario, vamos a ver alguna reacción por parte del sector productor, que no va a vender la cosecha, que va a generar algún clima de tensión, como estamos viendo en las últimas horas, y los perjudicados van a ser todos los argentinos. En lugar de incentivar políticas que permitan aumentar la oferta de productos, estamos restringiendo cada vez más. Y ahora amenazamos, por ejemplo, con usar algunos de los instrumentos a disposición para controlar la inflación, como la ley de abastecimiento. ¿Qué va a generar la aplicación de la ley de abastecimiento? Desabastecimiento va a terminar generando. Es que vos sabés que yo cuando leía todo esto en estos días, me acordaba de una cosa. Yo esto lo viví con Isabel Perón, para que te des una idea. Lo viví con Isabel Perón. Lo sentía en la época del Rodrigazo, o sea, con Rodrigo, a principios de los 70. Con Isabel Perón. Después lo vi con Alfonsina esto. Después lo volvimos a ver en otro momento más, creo que fue la hiper de Alfonsín Menem, el principio de Menem. Y esto no dio nunca resultado, Adriano. Jamás, ninguna de estas medidas dieron resultado. Exacto. Por eso comencé
el discurso hoy, Sí. la charla con vos, comentando justamente que generaron falsas expectativas, están en una misma confusión reiterada y son medidas que huelen claramente a viejo y cuyos resultados ya Sí, conocemos. sí. Hola Adriano, ¿cómo estás? Mi nombre es Walter Villegas. Vos sabés que te escucho muy despacio, muy lejos. Si me A puedes ver. subir un poquito el retorno. Espera, ahí va. ¿Ahora me escuchás mejor? Sí. No. ¿Sí? Ahí un poquito mejor, gracias. Te comentaba, mi nombre es Walter Villegas, me vuelvo a presentar. No nos No, podemos sorprender vos sabés mucho. que te pierdo, No. te pierdo, disculpame. Sí, creo que el micrófono. Ahora mejor, ¿eh? Sí, ahora sí. ahora sí. Sí, era el micrófono. No, te decía que no nos podemos sorprender mucho de esto, porque el año pasado, sin ir más lejos, una de las cosas de las que se jactaba el presidente, es decir, el plan es que no tenemos plan. Entonces ya ahí tenemos una dificultad muy grande, ¿viste? Estamos hablando de improvisaciones, de ir trabajando sobre la marcha, de presentar las cosas a los manotazos, tapando agujeros con otro agujero, destapando un pozo para tapar un pozo. Yo creo que un poco la mirada de la oposición tiene que ver con generar en la población cierta confianza en función de enumerar las situaciones que están sucediendo producto de la improvisación, que esto no es cuestión de los formadores de precio, que esto no es una cuestión del campo. Yo acá tengo un pequeño espacio como coach, pero en realidad mi profesión es el ingeniero agrónomo. Y tengo 64 años, o sea que he pasado por muchas situaciones en donde al campo se le han endilgado los males de este país. Y todo lo contrario, somos la solución para esta situación, ¿no? Porque somos un país productores de commodities, es lo que nos ocurre. Así que creo que un poco es presentarle a la sociedad que uno de los grandes problemas que estamos teniendo es precisamente la ausencia de un plan, de una programación. Declarar la guerra, como hizo Fernández de manera, me parece que pero de una manera increíble, porque primero utilizar la palabra guerra no es la manera de encarar una situación a arreglar. Ya es la última instancia una guerra y ya sabemos todas las consecuencias que trae. Ya ontológicamente el hombre está muy poco preparado para inclusive dar una palabra. Y presentar las cuestiones en estos términos sería que más o menos con quién nos vamos a enfrentar a los tiros, ¿no? ¿Cuántos muertos va a haber? ¿Cuántos desaparecidos? ¿Cuánto arrasamiento social va a haber? Me parece un poco que esto lo quiero presentar como un pensamiento en el aire. Es la oposición o la gente que no estamos, por supuesto, de acuerdo con este proyecto, ponele que se llame proyecto, es enumerar las causas principales de este fenómeno, que tiene que ver con la improvisación, con la falta de planificación y fundamentalmente con la falta de sentido común. Es el motor de la economía argentina, lo demuestra diariamente y se ve, por ejemplo, cuando uno analiza las cuentas fiscales. ¿De dónde ingresan los dólares? Del sector exportador. ¿Y quién es el sector exportador neto? El campo. ¿Quién es el que más aporta al fisco? Derecho de exportación, IVA, ganancia, bienes personales, tasa general e inmueble, impuesto inmobiliario rural, tasas rurales en cada una de las diferentes comunas y municipios, tasa de flete. ¿Quién es? El campo. Sí. ¿Quién tracciona en una economía y dinamiza toda la economía, no solo del interior, sino también de las grandes ciudades por efecto derrame? Y lo que estamos viendo en el sector de la construcción, o los edificios que vimos en la zona de Rosario, Sí, que se construyeron en los últimos años, el campo. Entonces, bueno, hay que dejar de lado el mito ese de que justamente es culpa del campo, es todo lo contrario, no es gracias al campo. Y la segunda cuestión, vinculada con la improvisación que mencionaste muy bien, sí. está la improvisación del gobierno, que en conferencia de prensa el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, ante una pregunta de un colega justamente vinculado al periodismo, que le pregunta y le dice, bueno, también subieron los derechos de exportación del biocombustible, del biodiesel, del bioetanol. Dijo, no, eso no lo tocamos. ¿Viste y la... alguien se ve que le tuvieron que soplar. Del costado. Sí, eso también. Y dice, bueno, y lo mira como diciendo, ¿eso también? Y dice, bueno, si eso también lo subimos, me están corrigiendo. O sea, es una improvisación total. Pero vos sabés que yo lo veía, lo escuché, y no lo podía creer que un ministro diga conteste eso. No sé si improvisación, pero es un ignorante. Ignora. Sí, una cosa así. Es que me parece que Dale. Julián Domínguez es una persona que está preparada, pero me parece que se toman decisiones de tal forma, Ajá. por cuestiones principalmente políticas, de conflicto de intereses políticos, que finalmente están el desbarajuste y el desaguisado, podríamos decir,
que no saben qué terminaban aprobando finalmente. Porque no tengo dudas que Julián Domínguez es una persona preparada y que conoce, además conocedor del estado de situación. Es que ya tiene experiencia en esto, exacto. Y que tiene experiencia, muchos años de trayectoria en política del sector. Y sin embargo, fíjate que no sabía que se había terminado de aprobar. Eso es porque la toma de decisión de este gobierno está muy desordenada. No se prioriza, no hay temas que se prioricen, no hay mandos que tomen resoluciones. Y por lo tanto, bueno, lo vemos reflejado en lo que pasa día a día. Se anuncia una guerra contra la inflación donde básicamente no hay anuncios. Bueno, Mariano, buenas tardes. Adriano, perdón, me confundí con Mariano, el conductor. Te quería preguntar, Gino Cristofolini te saluda, ¿cuál es tu opinión, digamos, acerca de todo lo que es el acuerdo con el fondo? Bien, si vos veías, digamos, en todas estas medidas que está tomando el gobierno, horrible, la verdad, como veníamos hablando, si vos veías, digamos, la causa en todo lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario y además, digamos, tu opinión como profesional acerca de este acuerdo, digamos, si es preferible este acuerdo o es preferible quizás entrar en default o es preferible quizás un acuerdo totalmente nuevo como lo veías vos. No, a ver, en primer lugar hay que decir que nunca es preferible el default. No, el default es el caos total, y el caos total no se sabe qué puede terminar pasando y los grandes perjudicados son todos los argentinos y hace principalmente el aumento de la pobreza de golpe, de shock. Así que el default nunca es escenario. Siempre es preferible un escenario de acuerdo. Perfecto. Ahora, el problema es que cuando uno analiza el acuerdo, claro, lo que ves es que se pierde por un lado una nueva oportunidad, se genera una bomba de tiempo para más adelante, se patean los problemas para más adelante, porque básicamente no se presentó en esta hoja de ruta ningún programa de cambio de modificación estructural. Por el contrario, el propio gobierno se jactó de decir, y esto no va a venir con ninguna modificación estructural, todo lo contrario, vamos a seguir haciendo. Me pregunto, si vas a seguir haciendo lo mismo, ¿por qué mañana vas a estar mejor, vas a poder solucionar los problemas que hoy estás arrastrando? Exactamente. Los vas a seguir teniendo. O sea que el problema de la deuda, el problema de la falta de competitividad, el problema de la falta de crecimiento que ya tenemos hace más de 10 años, bueno, todos esos problemas los vamos a seguir teniendo mañana. No genera este acuerdo un cambio de expectativas, no mejora la credibilidad, no mejora la confianza, ni de los agentes internos, es decir, ni de los argentinos ni de los externos. Porque ¿qué es lo que dice cualquier macroeconomista o inversor que, por ejemplo, esté estudiando el caso argentino? Va a decir, bueno, está bien, hoy no tienen el problema del default o el escenario de default en corto plazo. Ahora, si no hacen nada, lo van a tener dentro de 3 años, dentro de 4 años. Por lo tanto, el problema lo patean para más adelante. Y más adelante, si no hacen los cambios, van a seguir estando en esta misma situación. Peor, porque nuevamente van a desperdiciar una nueva oportunidad. Que eso un poco era la crítica que hacía la oposición en su momento, ¿no? Que esto estaban pateando el problema para dentro de 2 años, o sea, fuera del periodo de ellos, si una vez que ellos se fueran, era como para aguantar hasta que se terminara el mandato. Eso fue lo que decía la oposición hace un tiempo atrás, ¿no? Exacto. Era pateando Sí. ya. Adriano, A ver, ¿cuáles son dame 4 medidas concretas para poder combatir, para frenar esto, a tu criterio? Hay que generar un programa de estabilización basado en algunos pilares que son concretos. Por un lado, hay que cesar con el financiamiento del gasto público vía emisión monetaria, eso hay que cortarlo a cero. Por otro lado, hay que generar superávit fiscal de corto plazo, o sea que los recursos tienen que ser mayores que los gastos del Estado. Para eso hay que ordenar y priorizar gastos por parte del Estado. Por ejemplo, ¿en qué está gastando hoy el Estado que es ineficiente, ¿no? Todo lo que tenga que ver con mantener las superestructuras. O sea, hace poco leíamos una información que se sumaron más de 200 trabajadores a PAMI. Bueno, todas esas cuestiones hay que empezar a revisarlas. ¿Cuáles son los contratos? ¿Quién va a trabajar y quién no va a trabajar al Estado? Digo, ¿quién marca y quién no marca? Tuvimos 2 años de pandemia donde prácticamente muchos trabajadores del sector público no fueron a trabajar. No los meto a todos en la misma bolsa, Sí. pero muchos no fueron a trabajar y sin embargo cobraron el sueldo. Y la vida de todos los argentinos siguió andando. Y quienes trabajan en el sector privado tuvieron que levantarse cada mañana para ir a trabajar y después pagar impuestos. El tercer pilar tiene que ser una baja impositiva, un reordenamiento del sistema tributario, que baje impuestos, que mejore la eficiencia también de la recaudación,
Nosotros en economía utilizamos un concepto que se llama curva de Laffer. Bueno, Argentina ya pasó el punto óptimo, es decir, bajando impuestos, Argentina va a recaudar más y además va a aumentar la competitividad de la economía argentina, de las empresas argentinas. Es la única forma de generar empleo, de generar mayor oferta de productos, y esto también va a generar, por la ley de oferta y demanda, que se estudia, digamos, en materia 1 inicial de la Facultad de Ciencias Económicas, Sí. por la ley de oferta y demanda, cuando mayor oferta de bienes haya, va a bajar el precio. Entonces vamos a generar un contexto de estabilización, al menos de mediano y largo plazo, que te permitan controlar este proceso inflacionario que está teniendo Argentina y que se arrastra más de 20 años, ¿no? Desde la salida de la convertibilidad, Sí. que venimos cada vez, como te decía al inicio, Sí, sí. un escalón más arriba. Y ahora, digamos, por mala fortuna, entramos en un proceso de inflación entre el 50 y el 60% anualizado, y esto genera más pobreza, y eso hay que decirlo con todas las letras. Vos sabés que es escalofriante escuchar esta análisis, escuchar esto. Realmente mirarlo, pensarlo para mí es escalofriante realmente todo esto. Y yo los veo tan impávidos y además sabés lo que veo, que la sociedad está callada todavía. Eso es lo otro que veo. Cómo han logrado aplanar o achatar, sacarle la voluntad a la gente, en realidad, de no poder salir a la queja y exigir realmente que esta gente tome una medida de fondo. Bueno, Adriano, querido, hola. Hola, sí. Hola. Sí, te escucho. Hola. Bien, Adriano, te dejamos, te soltamos, te agradezco que nos hayas atendido, que nos hayas destinado este tiempo y volveremos a charlar, esperemos con una mejor perspectiva, ¿no es cierto? Mejor perspectiva de mercado, que haya bajado la inflación, que no sea del 4,5 en el 5, que haya sido la del 3, por ahí podemos festejar un poquito, qué sé yo. Así que te agradezco el tiempo que me diste, Adriano. Y a disposición como siempre, por supuesto. Y cuando gusten seguimos analizando la coyuntura económica. Además me debes el presupuesto de la Municipalidad de Rosario, que fue en el otro programa. Es cierto, de Santa Fe me parece que era. El de Rosario era, no, el de Rosario, perfecto. Era el de Rosario. Adriano, te mando un abrazo, cuídate, querido. Gracias. Abrazo grande. Chau, chau.